Día 11, SimFab, marca un punto clave en el viaje del hombre invicto, el momento en que descubres que tus impulsos ya no te gobiernan. Aquí comprendes que la dopamina no es tu enemigo, sino tu herramienta. Hoy empiezas a dirigir tu energía, tu deseo y tu voluntad hacia tu grandeza. Paso 1. Comprender qué es realmente la dopamina. La mayoría de los hombres hablan de dopamina como si fuera un demonio que los arrastra hacia el placer inmediato, la distracción y la decadencia. Pero un hombre que aspira a ser invicto debe comprender la verdad fundamental. La dopamina no es placer, es dirección. Es un neurotransmisor que te indica hacia dónde moverte, qué perseguir, qué considerar importante. No es un castigo de la biología. Es un sistema diseñado para la supervivencia, para la acción, para el progreso. El problema no es la dopamina, es la programación equivocada. Durante años o incluso décadas, la pornografía, las redes sociales y la sobreestimulación han secuestrado tu sistema motivacional. Lo que antes te impulsaba a construir, a conquistar metas, a levantarte temprano y a perseverar, ahora te empuja a buscar gratificaciones vacías. La dopamina no manda sobre ti, te manda solo cuando tú renuncias al control. Comprender este principio es un acto profundamente estoico. Marco Aurelio decía, la mente se adapta y convierte en su propio propósito cualquier obstáculo. La dopamina debe volverse eso, un obstáculo convertido en propósito. Ella te muestra el camino fácil. Tú eliges el camino correcto. La dopamina funciona como un marcador de valor. Si constantemente la alimentas con estímulos supernormales, pornografía, fantasías instantáneas, scroll infinito, validación femenina, tu cerebro empieza a creer que ese es el máximo valor que existe. Entonces, abandona el esfuerzo, el reto, la disciplina, porque nada de eso genera tanto pico inmediato. Por eso, muchos hombres sienten que han perdido su voluntad. No es debilidad moral, es neuroplasticidad mal entrenada. Día 11 SimFab es el inicio de la reprogramación. Aquí ya empiezas a notar la diferencia entre impulso y decisión. Ya no es tu cuerpo reaccionando automáticamente, eres tú observando la reacción, cuestionándola, reencuadrándola. Esto es un triunfo psicológico gigantesco que muchos subestiman. Comprender la dopamina también implica aceptar una verdad dura. Los momentos de baja motivación no son una señal para abandonar, sino parte natural del proceso. Después de años de hiperestimulación, tu cerebro atraviesa un reajuste, una resensibilización. No se siente inspirador, pero es precisamente lo que permite que recuperes la capacidad de disfrutar, enfocarte y desear correctamente. En este punto, tu biología está de tu lado, se está limpiando. Al entender esto, el hombre deja de verse como víctima. Ya no dice, no tengo fuerza de voluntad. Dice, estoy reentrenando mi cerebro, estoy recuperando mi dominio interno. Esa es la verdadera esencia del camino masculino. No eliminar el deseo, sino convertirlo en una fuerza orientada hacia logros reales, proyectos, habilidades, disciplina física, calma espiritual, visión de futuro. Cuando comprendes la dopamina, ya no luchas contra ti mismo, luchas con estrategia. No reprimes, rediriges, no te castigas, te fortaleces. Empiezas a construir una mente capaz de elegir su propio destino, en vez de obedecer impulsos programados por el mundo. Este primer paso te da la base para el resto del viaje. La dopamina no manda. El hombre que comprende la dopamina la convierte en poder. Y tú estás en ese camino. Paso 2. Identificar las cadenas invisibles, los estímulos que programan tu deseo. Para dominar la dopamina, primero debes reconocer qué fuerzas externas la manipulan sin tu permiso. La mayoría de los hombres vive atrapada en una red de estímulos diseñados para capturar su atención.
debilitar su voluntad y redirigir su energía hacia lo trivial. Este paso es un acto de sinceridad brutal. Descubrir las cadenas invisibles que te han mantenido sometido. En términos neuropsicológicos, tu cerebro funciona como una máquina de asociación. Cada vez que un estímulo genera un pequeño pico de dopamina, una imagen sexual, una notificación, un halago digital, un video corto, el cerebro toma nota, registra el estímulo como valioso y comienza a buscarlo de nuevo. Estas repeticiones fortalecen rutas neuronales, caminos cada vez más profundos, más automáticos, más difíciles de cuestionar. Sin darte cuenta, ya no eliges, reaccionas. Por eso tantos hombres sienten que no controlan su deseo. No es magia negra, es condicionamiento. Como dice la neurociencia, lo que se dispara juntos se conecta. Tu sistema dopaminérgico se conecta a aquello que repites, incluso si es contraproducente. Cada clip de pornografía, cada imagen sexualizada, cada interacción superficial, cada madrugada desperdiciada en dopamina barata refuerza un patrón: buscar lo inmediato, abandonar lo esencial. Este paso consiste en mapear esas fuentes. Un hombre invicto no teme estudiar su sombra. La disecciona con precisión quirúrgica. Pregúntate: ¿qué estímulos secuestran mi atención? ¿Qué situaciones disparan mis impulsos? ¿Qué hábitos se han vuelto automáticos? ¿Qué consumo digital drena mi energía? ¿Qué recompensas rápidas me debilitan? El objetivo no es culparte, sino verte con claridad. La disciplina comienza con la observación sincera. En tu vida hay gatillos que activan la vieja programación. Reconocerlos les quita poder. Cada vez que los detectas antes de que actúen, tu voluntad gana terreno. Desde la perspectiva sociológica, vivimos en una época diseñada para la adicción. Las empresas compiten por tu atención. La dopamina es la moneda. Eres más valioso distraído que enfocado, más impulsivo que estratégico. Entender esto no te victimiza, te arma. Porque un hombre consciente de la trampa deja de caer en ella. El estoicismo también enseña este principio. Si no controlas tus percepciones, no controlarás tu vida. Los estímulos son percepciones que debes gobernar. No puedes avanzar hacia la verdadera masculinidad si sigues expuesto sin filtros a un entorno que fomenta la debilidad. La fortaleza no surge solo de la fuerza interna, sino también del control del ambiente. Quien protege su mente, protege su destino. Reconocer estos estímulos es el inicio de la reprogramación. Comienzas a retirarles alimento. No se trata de vivir aislado, sino de elegir lo que permites que entre en tu mente. Porque todo estímulo es una semilla, y lo que riegas, crece. Si riegas dopamina barata, crece la distracción. Si riegas dopamina consciente, crece la disciplina. Este paso no es cómodo, pero es transformador. Cuando identificas las cadenas invisibles, comienzas a crear el espacio necesario para recuperar tu energía, tu dirección y tu poder creativo. Un hombre que reconoce que lo controla, empieza a controlarse a sí mismo. Y ese es el verdadero inicio del dominio interior. Paso 3. Reprogramar el deseo. De impulso automático a dirección consciente. Una vez que reconoces los estímulos que te condicionan, el siguiente paso es transformar la estructura interna que los sostiene. Tu deseo. La mayoría de los hombres cree que el deseo es algo espontáneo, innato, imposible de moldear. Pero los estudios de neuroplasticidad, la filosofía estoica y la experiencia práctica muestran lo contrario. El deseo es entrenable, el deseo es educable, el deseo puede reorientarse hasta convertirse en una herramienta estratégica en lugar de un saboteador. El error más común es intentar reprimirlo. El hombre que reprime termina acumulando presión interna, termina explotando.
La represión no crea fuerza, solo crea conflicto. La transformación, en cambio, crea poder, porque no destruye el deseo, lo redirige hacia aquello que construye, no hacia aquello que destruye. Esto es clave en el camino no-FAP. No es castidad forzada, es alquimia psicológica. Desde la perspectiva neurocientífica, cada impulso sexual está vinculado con un circuito de anticipación. La dopamina no aparece cuando obtienes el placer, sino cuando anticipas el estímulo. Por eso dejar el porno o la gratificación inmediata no basta. Debes reconstruir el mapa de anticipaciones, y ese mapa se reconfigura dándole al cerebro nuevas recompensas, nuevos objetivos, nuevas direcciones. Aquí entra la reprogramación consciente. Cuando surge un impulso, no lo niegues, obsérvalo. No lo juzgues, desmenúzalo. Pregúntate qué busca realmente tu cerebro. Sexo, escape, validación, alivio, estímulo. Y luego dirige esa energía hacia una acción de alto valor. Ejercicio, lectura, trabajo profundo, creación, meditación, respiración, enfoque. No se trata de distraerte del deseo, sino de transmutarlo. Si un impulso contiene energía, tú decides dónde depositarla. Esto es lo que hacían los filósofos estoicos cuando hablaban de apatheia. No ausencia de emoción, sino ausencia de esclavitud ante la emoción. Los hombres más disciplinados de la historia no eran hombres sin deseo, eran hombres con un deseo domado, canalizado y puesto a trabajar a su favor. Psicológicamente, cada vez que transformas un impulso en acción productiva, refuerzas una vía neuronal nueva. El cerebro aprende que la energía sexual puede ser motor, no obstáculo. Este aprendizaje se acumula. En pocas semanas, el deseo deja de arrastrarte hacia lo que te drena y empieza a empujarte hacia lo que te fortalece. Es aquí donde muchos hombres comienzan a notar una fuerza interior inesperada. Disciplina espontánea, foco intenso, claridad mental. No es magia, es neuroentrenamiento. Antropológicamente, esta práctica no es nueva. Culturas antiguas entendían que la energía sexual era una fuerza creadora, una chispa vital. Los guerreros, monjes y líderes canalizaban esta energía hacia proyectos, batallas, artes y rituales. Sabían que el hombre que desperdicia su fuego interno pierde autoridad, presencia y propósito. Tú estás reviviendo esa tradición de dominio interno. Reprogramar el deseo es elegir ser arquitecto de tu propio impulso. Es enseñarle al cerebro que tu energía sexual pertenece a tu misión, no a una pantalla. Es convertir el deseo en combustible de crecimiento, disciplina y enfoque. Un hombre invicto no huye de su deseo, lo domestica, no lo teme, lo utiliza. En este paso, comienzas a moldear la fuerza que antes te dominaba, conviertes la reacción en dirección, y allí inicia tu verdadera transformación. Paso 4. Romper el ciclo del placer instantáneo y entrenar la paciencia dopaminérgica. El siguiente paso en tu camino hacia el dominio interno es desactivar uno de los mecanismos más corrosivos de la masculinidad moderna, el ciclo del placer instantáneo. La sociedad contemporánea ha convertido la gratificación inmediata en una norma, en una expectativa e incluso en una necesidad emocional. Ese ciclo destruye la disciplina, debilita la voluntad y erosiona poco a poco la capacidad de un hombre para sostener esfuerzos prolongados. Si quieres que tu dopamina obedezca, primero debes entrenarla para soportar la espera. El placer instantáneo funciona como un secuestro neurológico. Cuando tu cerebro recibe recompensas constantes sin esfuerzo, pornografía, comida ultraprocesada, notificaciones, redes sociales, compras impulsivas, reduce su sensibilidad dopaminérgica. Es como si le dijera, ¿para qué esforzarme si todo llega fácil? Con el tiempo, esto genera apatía, ansiedad, incapacidad de concentrarse y una sensación de vacío.
La intensidad de la vida baja, tu energía disminuye y el deseo se vuelve débil, disperso, errático. En este paso, debes entender que la paciencia no es una virtud pasiva, sino un entrenamiento neurobiológico. Significa enseñarle a tu cerebro que el verdadero valor no se encuentra en el estímulo inmediato, sino en la recompensa postergada. Desde el punto de vista de la neurociencia, esta es una habilidad entrenable. La capacidad de sostener incomodidad antes de recibir el beneficio. Esto repara tu sistema motivacional y lo vuelve más robusto. Cuando renuncias al placer rápido, al principio sientes ansiedad. No porque seas débil, sino porque tu cerebro ha sido educado por años para esperar la gratificación inmediata. Lo que experimentas en esos momentos es el síndrome de abstinencia del estímulo rápido. Cada vez que lo confrontas sin ceder, fortaleces tu sistema dopaminérgico. Cada vez que escoges esperar, eliges madurar tu recompensa. Ese es el músculo invisible que construye la disciplina verdadera. Los estoicos lo sabían intuitivamente. Epicteto enseñaba que la libertad se alcanza cuando ya no eres esclavo de lo que deseas. Esto no significa renunciar a todo placer, sino controlar el intervalo entre deseo y satisfacción. Quien domina ese intervalo, domina su destino. La paciencia dopaminérgica te convierte en un hombre capaz de sostener proyectos a largo plazo. Construir un negocio, transformar su cuerpo, cultivar una relación sólida, elevar su pensamiento, romper el ciclo del placer instantáneo, también implica una reeducación emocional. El objetivo es aprender a tolerar el vacío momentáneo que deja la ausencia de estímulos fuertes. Ese vacío no es pérdida, es espacio, es un terreno fértil donde puede surgir la atención profunda, la claridad, el enfoque y la visión. Los grandes logros de la humanidad no nacieron de impulsos rápidos, sino de mentes capaces de tolerar la espera creativa. Para aplicar este paso, necesitas crear pequeñas prácticas diarias donde entrenes la demora de gratificación. Esperar 5 minutos antes de responder a un impulso. Evitar el teléfono al despertar. Postergar un placer hasta cumplir una tarea esencial. Entrenar la respiración antes de tomar cualquier decisión impulsiva. Estas microacciones reconfiguran tu cerebro para valorar el esfuerzo y volver a amar la recompensa ganada. El hombre que rompe el ciclo del placer instantáneo deja de ser un consumidor impulsivo y se convierte en un creador deliberado. Es un hombre que decide cuándo, cómo y por qué obtener placer. Y esa soberanía es el núcleo de la verdadera masculinidad. Paso 5. Reconstruir la voluntad, del impulso a la acción dirigida. En este punto del camino ya identificaste tus estímulos, reprogramaste tu deseo inicial y empezaste a romper el ciclo del placer instantáneo. Ahora toca uno de los fundamentos más poderosos del hombre invicto: reconstruir la voluntad. La voluntad no es un concepto abstracto ni un privilegio de unos cuantos. Es una función psicológica que se fortalece o se atrofia según el uso. Así como un músculo se debilita cuando no se ejercita, la voluntad se erosiona cuando vives reaccionando en lugar de eligiendo. Durante años, quizá incluso décadas, tu voluntad ha estado subordinada a impulsos automáticos. Cada vez que cediste sin pensar, cada vez que fuiste arrastrado por el deseo inmediato, cada vez que la pantalla decidió por ti, tu cerebro aprendió algo. La acción no es tuya, es del impulso. Revertir eso requiere un proceso deliberado. Y este paso es precisamente ese: transformar la voluntad en un sistema operativo interno, sólido, confiable y masculino. Psicológicamente, la voluntad es la capacidad de sostener una intención frente a la incomodidad. La mayoría cree que la voluntad se trata de querer algo con fuerza, pero eso es incompleto.
La verdadera voluntad implica actuar de acuerdo a lo que dijiste que harías, incluso cuando tu cuerpo o tu mente desean lo contrario. La voluntad es continuidad, es coherencia, es la acción que se mantiene a pesar del clima emocional. En el contexto de la dopamina, la voluntad es el mecanismo que redefine tus prioridades internas. Cuando decides que tu objetivo está por encima de tu impulso, estás enseñándole a tu cerebro a reorganizar sus motivaciones. Al inicio, se siente duro, porque estás desactivando rutas neuronales viejas y construyendo nuevas. Pero cada microdecisión a favor de tu intención agrega una capa al músculo de la voluntad. Los estoicos consideraban la voluntad como la máxima expresión de libertad. Para ellos, no es libre el hombre que hace lo que quiere, sino el hombre que puede querer lo que debe. Esa capacidad de alinear intención, acción y propósito es el sello del hombre disciplinado. Y tú estás en ese proceso. ¿Cómo se reconstruye la voluntad? Con acciones pequeñas, repetidas y deliberadas. La voluntad no se crea en grandes sacrificios heroicos, se construye en decisiones cotidianas que modelan tu identidad. Por ejemplo, levantarte a la hora que dijiste, cumplir un entrenamiento aunque no tengas motivación, finalizar una tarea sin postergar, cerrar una pantalla cuando aparece un impulso sexual, elegir un objetivo antes que una distracción. Cada una de estas decisiones es una afirmación. Yo mando. Esa frase repetida en acciones reestructura la arquitectura de tu cerebro. Te convierte en un hombre que confía en su propia palabra. Y esa confianza es poder puro. A nivel sociológico, los hombres de hoy han sido educados para depender del sistema, de la validación femenina, del entretenimiento y del escape. Reconstruir la voluntad te coloca fuera de esa fragilidad colectiva, te convierte en un individuo autónomo, peligroso en el mejor sentido, un hombre que no necesita estímulos externos para moverse. Antropológicamente, las culturas guerreras entendían la voluntad como la esencia de la adultez masculina. No era la fuerza física, no era la habilidad bélica, era la capacidad de actuar sin depender de impulsos, emociones o deseos pasajeros. Ese hombre era confiable, respetado, capaz de liderarse a sí mismo y a otros. En este paso, tú estás renaciendo en esa tradición. Reconstruir la voluntad significa reclamar tu capacidad de decidir quién eres y hacia dónde vas. Es poner orden donde antes había reacción. Es tomar el timón de tu vida y no soltarlo más. Un hombre invicto no espera motivación, la crea. No necesita permiso, actúa, no se justifica, cumple. Este es el paso que convierte al hombre en dueño de sí mismo. Paso 6. Canalizar la energía sexual hacia la construcción y no hacia la dispersión. Hasta este punto del camino, has comenzado a dominar impulsos, romper patrones automáticos y reconstruir tu voluntad. Pero ahora llega uno de los pasos más poderosos y a la vez más ignorados por el hombre moderno: la canalización consciente de la energía sexual. Aquí es donde el viaje NoFap deja de ser simplemente abstinencia y se convierte en transformación profunda. Porque la verdad es esta: la energía sexual no desaparece cuando no la liberas, se acumula y busca dirección. Tu labor es darle esa dirección. La energía sexual, lo que antiguas tradiciones llamaban libido, chi, prana o fuerza vital masculina, es una de las fuerzas más intensas y creativas del cuerpo humano. Cuando la desperdicias en gratificación instantánea, pierdes concentración, motivación y fuerza. Pero cuando la retienes y la canalizas, se convierte en combustible para la disciplina, la creatividad, el liderazgo, la ambición y la presencia masculina. Psicológicamente, esta energía es la misma que impulsa al hombre a construir, conquistar, aprender, emprender y generar impacto.
No es casualidad que los momentos de mayor productividad en la vida de muchos hombres coincidan con periodos de abstinencia sexual voluntaria. La dopamina deja de buscar estímulos pequeños y empieza a buscar proyectos grandes. La mente se vuelve más estratégica, el cuerpo más activo, la voluntad más firme. La energía que antes escapaba se vuelve intensidad dirigida. Ahora, canalizar la energía sexual no significa simplemente aguantarse. Eso sería represión, y la represión siempre estalla. Canalizar significa redirigir. Cuando surge un impulso sexual fuerte, un pico de deseo, una imagen que tu mente crea, una sensación física, no luchas contra él. Lo utilizas, lo transformas en movimiento. Ese impulso contiene energía, y la energía siempre puede moverse hacia algo superior. Aquí entran los principios estoicos. Nada grande se construye sin control de sí mismo. Esa energía que sientes en tu cuerpo no es tu enemiga, es tu materia prima, es tu metal en bruto. Eres tú quien decide si se convierte en espada o en óxido. Para canalizarla correctamente, muévela hacia el ejercicio físico intenso. El entrenamiento convierte la energía sexual en fuerza, enfoque y resistencia. Muévela hacia el trabajo profundo. Escribe, programa, diseña, crea, construye. Muévela hacia hábitos que eleven tu mente. Lectura, estudio, reflexión, meditación. Muévela hacia tu misión personal. Esa energía es gasolina para tu propósito. Muévela hacia la presencia masculina, postura, respiración, temple. A nivel neurocientífico, redirigir esa energía fortalece la corteza prefrontal, la misma región responsable del autocontrol, la planificación y la toma de decisiones. Esto significa que cada vez que canalizas un impulso sexual hacia una acción elevada, literalmente fortaleces la parte del cerebro que te convierte en un hombre más disciplinado y estratégico. Sociológicamente, este paso te saca de las dinámicas de debilidad que caracterizan la masculinidad moderna. Hombres drenados, distraídos, adictos al estímulo sexual inmediato, incapaces de sostener un proyecto a largo plazo. Un hombre que canaliza su energía sexual se vuelve raro, se vuelve valioso, se vuelve potente. Es un hombre que no se arrastra por su deseo, sino que lo convierte en motor. Antropológicamente, los pueblos fuertes siempre entendieron esto. Los guerreros retenían energía antes de la batalla, los monjes la dirigían hacia la iluminación, los líderes la convertían en autoridad. Tú estás recuperando ese conocimiento ancestral. La energía sexual, cuando no se desperdicia, fortalece al hombre desde dentro. Este paso no es solo disciplina, es crecimiento. Es la alquimia masculina. Aquí no reprimes el fuego, lo orientas. No lo apagas, lo conviertes en poder, no te esclaviza, te impulsa. Este es el inicio de tu potencia interna. Aquí eliges elevarte por encima de tus impulsos y convertirte en un hombre que usa su energía para construir, no para perderla. Aquí empieza la verdadera fuerza. Paso 7. Elevar el estándar interno, convertirte en el hombre que tu dopamina respeta. Aquí llegamos a un punto crítico del viaje, elevar tu estándar interno. No basta con controlar impulsos, transformar la energía sexual y fortalecer la voluntad. Ahora debes convertirte en un hombre cuya identidad es tan sólida, tan exigente y tan alineada con su propósito que incluso tu dopamina, ese mensajero químico caprichoso, lo reconoce como autoridad. Este paso no se trata de fuerza bruta, sino de identidad. La dopamina sigue al significado, y el significado lo define tu estándar interno. Muchos hombres fallan porque intentan ser disciplinados sin modificar su autopercepción.
siguen viéndose como el mismo hombre débil que recaía, pero esforzándose. Ese modelo mental está condenado. La dopamina no atiende a la fuerza de voluntad temporal, sino al patrón profundo de quién crees que eres. Por eso este paso es esencial. Debes reconstruir la narrativa interna de tu masculinidad. Desde la psicología del comportamiento, tu cerebro siempre actúa en coherencia con tu identidad. Si te ves como un hombre impulsivo, actuarás impulsivamente. Si te ves como un hombre enfocando, actuarás con foco. La dopamina se libera en función de tus creencias sobre lo que vale la pena perseguir. Por eso, elevar el estándar interno no es lujo espiritual, es la base neurológica para dirigir tu motivación. Elevar tu estándar significa pasar de «no quiero recaer» a «yo no soy el tipo de hombre que cae». Es una diferencia monumental. En el primer caso, luchas. En el segundo, simplemente vives bajo un código. Antropológicamente, todas las culturas que formaban hombres fuertes tenían códigos de honor, reglas internas que definían qué era digno y qué era indigno. Un guerrero no evitaba la cobardía por miedo, sino porque no era un cobarde. Un artesano no entregaba mala calidad por obligación, sino porque no era un mediocre. Un líder no se dejaba dominar por impulsos porque eso era indigno de su posición. Hoy, ese código debes reconstruirlo tú. Nadie va a dártelo. Y en esta época de debilidad moral y dopamina barata, tener un estándar interno sólido es una forma de resistencia. ¿Cómo se eleva el estándar interno? Primero, elimina la negociación contigo mismo. El hombre invicto no negocia con su comodidad. Si dice que se levanta, se levanta. Si dice que entrena, entrena. Si dice que no busca estímulos baratos, no los busca. La coherencia genera identidad y la identidad genera poder. Segundo, refuerza la excelencia en lo pequeño. Tu cerebro aprende más de tus decisiones diarias que de tus discursos motivacionales. Cada vez que haces algo con calidad, tu higiene, tu trabajo, tu forma de hablar, tu orden, tu postura, le estás diciendo a tu dopamina, esto soy yo. Y la dopamina responde incrementando la motivación por comportamientos congruentes. Tercero, purga la autocompasión. No se trata de castigarte, se trata de no permitirte justificar la debilidad. La autocompasión mal usada es el veneno de la disciplina masculina. Debes sustituirla por autorrespeto. Merezco ser fuerte, merezco ser íntegro, merezco ser coherente. Cuarto, asóciate con una visión más grande. La dopamina responde al propósito. Si tu vida se reduce a placeres pequeños, tu sistema dopaminérgico también se reduce. Si tu vida se eleva hacia metas profundas, propósito, cuerpo, propósito espiritual, misión personal, tu dopamina se reorganiza hacia lo elevado. El hombre que eleva su estándar interno deja de luchar contra su dopamina y empieza a liderarla. No es un hombre perfecto, es un hombre con código. No es un hombre rígido, es un hombre alineado. No es un hombre que se controla por obligación, es un hombre cuyo nivel no permite la caída. Aquí tu dopamina deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Aquí te vuelves un hombre respetado por tu propio cerebro. Aquí das el salto de disciplina a identidad. Este es el inicio del hombre que ya no intenta, sino que es. Paso 8. La maestría emocional. Transformar el impulso en claridad y la ansiedad en dirección. Hasta ahora has fortalecido voluntad, propósito e identidad. Pero sigue existiendo un enemigo silencioso que puede derribar al hombre más disciplinado si no lo domina: la emoción sin control. El impulso sexual no es solo físico, es emocional. La recaída tampoco es solo dopamina, es ansiedad, vacío, frustración, estrés, incertidumbre. Por eso el siguiente paso es uno de los más importantes del viaje: la maestría emocional.
Un hombre que no domina sus emociones termina gobernado por ellas, y un hombre gobernado por sus emociones es un hombre vulnerable a cualquier estímulo externo. Si estás cansado, recaes. Si estás ansioso, recaes. Si estás triste, recaes. Si estás solo, recaes. No porque seas débil, sino porque fuiste entrenado para usar la sexualidad como escape emocional. Ese condicionamiento debe romperse aquí. La maestría emocional no significa no sentir, significa no ser arrastrado por lo que sientes. La diferencia es profunda. La psicología moderna explica que la emoción es energía en movimiento. Emotion. Cuando no sabes manejar esa energía, buscarás la vía más rápida de descarga, placer inmediato. Pero cuando aprendes a dirigirla, la emoción se convierte en combustible intelectual, físico y espiritual. La emoción deja de ser una ola que te golpea y se convierte en una corriente que te impulsa. El hombre invicto debe desarrollar 3 habilidades emocionales fundamentales. 1. Observar sin reaccionar. Esta es una técnica utilizada por monjes, guerreros y meditadores desde hace miles de años. Cuando surge una emoción fuerte, un deseo sexual intenso, un pico de ansiedad, un recuerdo erótico, una necesidad de escape, no reaccionas de inmediato, no la reprimes, no la juzgas, no la sigues. Simplemente la observas. Cuando haces esto, activas la corteza prefrontal, la región del cerebro que toma decisiones estratégicas, y desactivas la amígdala, que responde con impulsos. Esta sola práctica reduce la intensidad del deseo en cuestión de segundos. Y más importante, te convierte en el hombre que manda, no en el que reacciona. 2. Respirar para dominar, no para calmar. La respiración es el puente entre emoción y claridad. Cuando un hombre está a punto de recaer, su respiración se vuelve rápida, agitada, torácica. Esto dispara cortisol y dopamina impulsiva. El hombre que domina su respiración domina sus impulsos. Una respiración profunda, lenta y diafragmática reorganiza el sistema nervioso, reduce la ansiedad y devuelve la capacidad de decisión. No es magia, es biología. Respiras profundo, entras en control. Respiras superficial, entras en urgencia. La respiración te devuelve la soberanía. 3. Traducir emoción en dirección. Toda emoción contiene un mensaje. El estrés indica que hay caos. La ansiedad indica que falta estructura. La frustración indica que no has avanzado. La tristeza indica que necesitas conexión. El deseo indica que hay energía disponible. El hombre inmaduro busca apagar la emoción. El hombre fuerte busca leerla. Cuando aprendes a leer tus emociones, ya no te domina el impulso sexual, porque entiendes que lo está alimentando. El impulso pierde poder cuando comprendes su origen. La maestría emocional convierte al hombre en fuerza tranquila, y esa fuerza tranquila es la esencia de la masculinidad profunda. Presencia, claridad, enfoque, firmeza. Los estoicos tenían una palabra sagrada para esto: ataraxia. La imperturbabilidad del espíritu. No es frialdad, es la capacidad de permanecer firme mientras otros se quiebran. En este paso, aprendes que tus emociones no son enemigas, son herramientas. La energía emocional que antes se convertía en recaídas, ahora se convierte en disciplina, propósito y lucidez. Un hombre sin maestría emocional es esclavo. Un hombre con maestría emocional es inquebrantable. Aquí es donde te conviertes en ese hombre. Paso 9. El hombre que se levanta después de caer. Dominar la relación entre dopamina, fracaso y resiliencia. Aquí es donde la mayoría abandona. No cuando están débiles, sino cuando la dopamina les muestra el lado oscuro. El agotamiento, el fastidio, la falta de motivación. Este paso te enseña a dominar ese ciclo, a levantarte después de caer y a convertir cada recaída potencial en una herramienta de crecimiento.
porque la dopamina no solo te mueve hacia adelante, también te empuja hacia abajo cuando pierde intensidad. Entender esta dualidad es clave para un hombre que quiere dominar su mente. Primero, debes comprender una verdad científica y psicológica. La dopamina funciona por contraste, no por intensidad absoluta. Cada vez que experimentas un pico alto, ya sea por pornografía, comida ultraprocesada, redes sociales o incluso logros intensos, tu cerebro ajusta el nivel base hacia abajo. Es decir, después de un pico viene un valle, no porque seas débil, sino porque tu biología está diseñada así. La mayoría de los hombres confunde ese valle dopaminérgico con falta de carácter. Dicen frases como, perdí motivación, estoy vacío, algo está mal en mí. Pero no es verdad. Lo que está pasando es que tu cerebro está recalibrando su línea base. Un hombre invicto lo entiende y se mantiene firme. Después de aproximadamente 8 a 12 días de abstinencia, el cerebro comienza a reajustar de manera agresiva tanto la sensibilidad dopaminérgica como el nivel de esfuerzo necesario para sentir placer. Algunos días te sentirás motivado, otros sentirás que nada importa. Esto no es falla, es proceso neuroquímico, y aquí está el error fatal de muchos. Interpretan estos días como señales de que deberían rendirse. Tú no. Un hombre que domina su dopamina entiende que estos bajones tienen un propósito evolutivo: obligarte a buscar estimulación, a salir al mundo, a explorar. Pero tú ya no eres un animal siguiendo instintos inmediatos. Eres un hombre en control. Por eso, este paso te enseña a transformar esos valles en entrenamientos de resiliencia. La clave está en tu respuesta. Cuando aparece el bajón, el desánimo, la falta de impulso, tienes 3 opciones: rendirse y buscar un estímulo inmediato. Reseteas tu progreso, vuelves a cero, y tu cerebro aprende que el camino fácil es el que siempre debe elegir: aguantar con sufrimiento pasivo. No recaerás, pero tampoco crecerás. Serás un mártir, pero no un hombre transformado. Convertir el valle en práctica de disciplina. Aquí es donde se forma el hombre invicto, cuando decide actuar con voluntad, no con motivación, cuando elige moverse sin ganas, cuando decide ser su propio motor. Es en ese punto donde tu dopamina comienza a obedecerte, no al revés. Ese es el nacimiento de un nuevo nivel de masculinidad, hacer lo correcto cuando tu cuerpo te pide lo contrario. Cada vez que actúas desde la disciplina en un valle dopaminérgico, tu cerebro fortalece las vías de resiliencia. Literalmente, estás reprogramando tu sistema motivacional. No eres un espectador de tu biología, eres el arquitecto. Y aquí está el secreto final del paso 9. Tus momentos de mayor poder no ocurren cuando te sientes fuerte, sino cuando eliges actuar mientras te sientes vacío. Ese es el tipo de hombre que el mundo respeta. Ese es el hombre que tú estás formando día a día. Ese es el hombre invicto. Paso 10. El hombre que toma el trono interno, la autoridad sobre la dopamina como identidad. Llegaste al paso final de este tema, y aquí sucede algo fundamental. Ya no se trata de técnicas, neuroquímica o estrategias, sino de identidad. En este punto del camino, el hombre que avanza en NoFap deja de verse como alguien luchando contra un hábito y comienza a reconocerse como un hombre que gobierna su mente, un hombre cuya dopamina ya no dicta, sino que obedece. Este paso no es para principiantes. Aquí no hablamos de resistir tentaciones, sino de convertir el autodominio en parte esencial de quién eres. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de preguntarte, ¿podré aguantar? Y empiezas a afirmar, yo soy el tipo de hombre que se controla. Ese cambio psicológico es brutalmente poderoso. Para entender este punto, debemos observar la psicología de la identidad, las acciones repetidas, sostenidas y voluntarias.
moldean no solo la conducta, sino la percepción que tienes de ti mismo. Cuando un hombre se mantiene firme cada día, cuando elige conscientemente no ceder, cuando usa su deseo como motor creativo, su cerebro registra todo eso. Tu mente empieza a observarte y a concluir, este soy yo. Y ahí es donde la dopamina deja de ser una fuerza que te arrastra y se convierte en una herramienta que tú diriges. El hombre común piensa que la dopamina es un enemigo interno, algo que debe ser eliminado o reprimido. Pero la verdad es lo contrario. La dopamina es un sistema de orientación, un motor de impulso, un mapa interno que te dice hacia dónde dirigir tu energía vital. El problema nunca fue la dopamina. El problema fue la mala gestión, la falta de propósito y la ausencia de identidad sólida. Aquí, en el paso 10, aprendes a redirigir ese motor hacia tus proyectos, tus metas, tu visión de vida. Ya no buscas gratificación, buscas construcción. Ya no buscas placer, buscas poder interior. Ya no buscas fuga, buscas dirección. El hombre que domina su dopamina experimenta algo diferente. Su energía mental se vuelve constante. Su claridad aumenta, su enfoque se afila, su presencia se solidifica. Su deseo deja de ser ruido y se convierte en un rayo láser. Esto no es teoría espiritual ni motivación vacía. Es biología aplicada con conciencia masculina. Tu sistema dopaminérgico empieza a alinearse con tus objetivos, no con tus impulsos. Cada día que eliges disciplina, estás entrenando a tu cerebro para que derive placer del progreso, no del estímulo barato. Esa es la conversión final, cuando tu dopamina se vuelve aliada de tu misión. Y aquí está la esencia del último paso. El autodominio deja de ser un acto y se convierte en tu naturaleza. Eres un hombre que manda sobre su deseo. Un hombre que no huye de sí mismo. Un hombre al que la vida ya no puede manipular con impulsos. Ese es el hombre que se sienta en su propio trono interno. Ese es el hombre invicto. Hermano, si llegaste hasta aquí, es porque dentro de ti ya despertó algo que muchos hombres jamás conocerán. La voluntad de gobernarte a ti mismo. NoFap no es una moda, no es un reto, no es un conteo. Es la reconstrucción de tu masculinidad desde el núcleo. Sigue en este camino. No para demostrar nada, sino para convertirte en todo lo que puedes ser. Suscríbete, permanece presente y continúa este viaje con nosotros. Aquí forjamos al hombre que deja de ser esclavo, que deja de reaccionar, que deja de perder energía. Aquí nace el hombre invicto, no para demostrar nada, sino para convertirte en todo lo que puedes ser. Suscríbete, permanece presente y continúa este viaje con nosotros. Aquí forjamos al hombre que deja de ser esclavo, que deja de reaccionar, que deja de perder energía. Aquí nace el hombre invicto.